Imagina una noche helada en Sao Paulo. El viento atraviesa, los autos cerrados, y un niño descalzo camina entre ellos. En los brazos lleva a una niñita, su hermana, que tose fuerte, el rostro pálido, luchando por mantenerse despierta. Ese es Rafael. Solo tiene 9 años, pero ya carga el peso del mundo. Perdió a sus padres en un incendio, vive debajo de un puente y haría cualquier cosa por salvar a su hermanita, Isabela. Entre bocinazos y miradas apuradas, nadie parece ver a esos niños, hasta que un auto lujoso se detiene justo frente a él. Adentro, Arthur, un millonario frío y cansado de la vida, solo quiere huir de sus propios problemas. Cuando Rafael pide ayuda, Arthur sospecha, le ofrece unas monedas rápidas, pero Rafael no acepta. En cambio, le entrega un papel arrugado, con palabras escritas a mano temblorosa. Por favor, salve a mi hermana. Hago cualquier cosa. ¿Qué tendrá ese papel para hacer dudar a Arthur? ¿Se irá y los olvidará? ¿O esa noche cambiará 3 vidas para siempre? Quédate, porque lo que viene es simplemente increíble. La ciudad nunca duerme. Pero esa noche, el frío parecía peor, sin perdón para nadie, ni rico ni pobre. Rafa caminaba despacio, inhalando un aire helado que quemaba el pecho. Miraba los autos parados, las luces reflejadas en el asfalto mojado por una llovizna. Gente dentro de los autos, calentita, cambiando la radio, riendo, mirando el celular. El calor de ahí adentro parecía el sabor de otro mundo. En sus brazos, envuelta en una manta rota que parecía una toalla vieja, Isabela tosía. Bajito, casi ahogado. Su carita, tan pequeña y delicada, reposaba en el hombro del hermano, su manito flaca aferrada al cuello de él, como si Rafael fuera lo último seguro en el mundo. Los ojos de Isabela, muy grandes, parpadeaban lento. A veces se quejaba bajito, un llanto casi sin ruido, apenas un gemido de dolor y cansancio. Solo Rafa lo escuchaba de verdad. Él iba descalzo, sintiendo el suelo frío de la avenida atravesarle hasta los huesos. En cada paso, una piedra nueva, una gota sucia de algún charco, zapatillas ajenas rozando cerca. Su pantalón era corto, grisáceo, y le temblaba en las piernas. El viento llegaba de cualquier lado, cortante. No es solo sentir frío, es no tener a quien pedirle un abrigo. La gente pasaba apurada, mirando su propio camino, esquivándolo. Algunos conductores aceleraban aún con el semáforo en rojo solo para irse de ahí. Vendedores ambulantes intentaban sonreír por encima de la tristeza. Todos luchando por sobrevivir, pero casi nadie veía a Rafael. Solo veían un niño de pies sucios cargando a su hermana enferma. En la cara de Rafa se veía el miedo. No era el miedo a la gente mala ni a la policía. Era otro miedo, ese que vive en el silencio, que despierta cuando parece que ya no tienes a nadie. Él miraba a su hermana, a los autos, al cielo, y el cielo no respondía. A veces, el dolor era tan grande que no quedaba lugar ni para pensar qué hacer después. Solo llegaba esa pregunta, ¿o Isa va a empeorar otra vez? Su estómago gruñía. Pero el único pensamiento era, tengo que conseguir dinero para el remedio. Allá bajo el puente, donde dormía con Isa, no siempre había paz. Los otros sin techo peleaban, gritaban, a veces discutían por nada. Rafael intentaba proteger a su hermana, usando su propio cuerpo de escudo cuando el viento se ponía peor. De noche el ruido de los autos tapaba todo, y era fácil olvidarse de que alguien tan chiquito estaba ahí. La ciudad brillaba, llena de luces, tiendas, vitrinas con dulces y juguetes. Desde adentro de los autos, gente con ropa bonita, abrigos nuevos, oliendo a perfume. Del otro lado del vidrio, solo el reflejo del niño, pelo revuelto, piel de quien hace rato no conoce un baño verdadero. Era contraste puro. 2 mundos pegados, cada uno fingiendo que el otro no existe. Rafael no quería limosna. Andaba con la cabeza erguida aunque temblara todo. Miraba hacia adelante, tocaba suave los vidrios, ya con la mano dolorida de tanto intentar. Trataba de sonreírle a los conductores, mostraba la bolsita con caramelos. Pero antes de que pudiera decir algo, mucha gente ya volteaba la cara. Una mujer le miró con lástima, pero aceleró. Un hombre ni disimuló el desprecio, subiendo su ventanilla, mirando el reloj. Cada rechazo le dolía un poco más. Pero la mirada de Rafael casi no cambiaba. Era como si, sin querer, hubiera creado ese escudo invisible. Finge que no duele. Finge que es solo otro día más. Cuando se detenía al lado de una moto o de algún joven, la esperanza volvía. A veces, alguno esbozaba una sonrisa forzada. Hacía como si buscara monedas, pero no volvía.
Isabela tosía más fuerte. Dan ganas de sentarse a llorar, pero no podía. Ella necesitaba fuerza. Necesitaba a su hermano. Pero hasta en los detalles, el frío estaba presente. Cada vez que Rafael subía la manta para cubrir mejor a Isabela, le temblaba la mano. El pelo de ella estaba empapado en sudor frío, algunos mechones pegados a la carita. Rafa le arreglaba el pelo, le pasaba el pulgar despacio para limpiar la lágrima que caía. Alrededor, el ruido del tráfico se mezclaba con el silencio de los que no quieren oír. Parecía que toda la noche era solo un bloque de hielo, y cada uno intentaba sobrevivir como podía. Un coche enorme se detuvo cerca, relucía, negro, parecía de película. Rafael miró de reojo, curioso y ya sin fe. Vio su propio reflejo en el vidrio oscuro, vio los ojos hundidos y cansados, vio a su hermana retorciéndose de dolor en su regazo. Miró a los lados. No tenía opción. El depósito de esperanza se vaciaba y el tiempo se escurría como lluvia por el desagüe. El remedio de Isa era caro, el día se acababa, y nadie parecía dispuesto a ver a dos hermanos escondidos bajo tanta indiferencia. Aún así, Rafa caminó despacito hasta ese auto de lujo. Antes de acercarse, respiró hondo, tratando de controlar la voz para no llorar. Sintió ahí adentro la última chispa de valor que su madre siempre decía que guardase para los días malos. Limpiando con cuidado la cara de su hermana, escondió la tristeza y se quedó esperando. Dos mundos. El frío de los que duermen a la intemperie, la indiferencia de los que miran desde lejos. Y allí, en medio de esa avenida helada, el silencio era solo de ellos, como si el mundo decidiera olvidar que un niño también siente frío, hambre, nostalgia. El frío parece golpear más fuerte cuando el viento le da de lleno en la cara a Rafael, cortándole la piel fina. Mira la bolsa de caramelos en la mano. Apenas quedan algunos, pegados entre sí porque llovió más temprano y el papel se humedeció. Ajusta a Isabela sobre su regazo. Pesa tan poco, parece una pluma y aún así cansa mucho cargarla. La pequeña está toda encogida, manos heladas aferradas a la manta que casi no abriga, la nariz roja. Su tos rompe el silencio y sacude el pecho de Rafael, pero él intenta ignorarlo, porque si piensa mucho en el dolor de ella, no logra caminar. El semáforo de la esquina se pone en rojo. Rafael va corriendo, los pies casi rotos de mugre y heridas. Se acerca a un auto, golpea levemente el vidrio. Isabela está casi dormida, agotada. Muestra los dulces con una sonrisa cansada, intentando fingir ánimo, pero sus ojos no mienten. Una señora lo mira, pone mala cara y vuelve el rostro hacia el otro lado. Señora, ¿me compra un caramelo, por favor? Es para mi hermana, está enferma. La respuesta es solo un gesto rápido, no, y la ventanilla subiendo. La mujer sigue con el celular como si Rafael no existiera. Él intenta en otro coche, el conductor se acomoda el reloj caro en la muñeca y luego finge oír música. El ruido del tráfico oprime el pecho de Rafael. A veces, el olor del humo de los escapes hace toser más a Isabela. Siente la pierna temblar, y la vergüenza duele. Mira al suelo, respira hondo, se limpia el moco de nariz con el brazo, y repite, una y otra vez, caramelo, señor, aunque sea uno, por favor. Nadie le responde. En su regazo, Isabela aprieta el viejísimo almohadón que una vez rescataron de la basura. Se esfuerza por ser fuerte, pero de vez en cuando un sollozo se escapa y susurra bajito, casi sin querer molestar. Rafa, tengo frío. Él acomoda la sábana roída sobre ella. Apoya la mejilla sobre el cabello de su hermana, disimulando el llanto. Intenta hablar firme, aunque la voz le tiemble. Tranquila, Vela, pronto lo conseguiremos, ¿sí? Te lo prometo. Cada negativa es un ladrillo más sobre los hombros de Rafael. Siente un nudo apretado en el pecho, esa sensación de no ser visto, no ser escuchado, como si fuera transparente. Pero por dentro, todo duele. Al ver su reflejo en la ventanilla de un coche, reconoce las ojeras moradas, el pelo enmarañado, la ropa fina y llena de agujeros, tan poca cosa para el invierno. Le dan ganas de desaparecer, pero entonces Isabela se mueve y él recuerda. Ella solo lo tiene a él. El tiempo pasa despacio. Cuenta las monedas en la mano, no alcanza ni para pan. Siente hambre y, peor aún, siente miedo. Miedo de no conseguir el remedio, miedo de volver al puente y encontrar a su hermana sin aire, miedo de quedarse solo. En el semáforo, una mujer bien vestida para el coche cerca de él y finge buscar algo en el bolso, evitando mirarlo directo. Rafael vacila, pero golpea despacito. Señora, por favor, aunque sea un caramelo, mi hermana necesita el remedio. Ella ahora lo mira, pero no a él, sino al rostro de Isabela.
Sus ojos se endurecen, tal vez por pena, tal vez por vergüenza. Le da 2 monedas, pero no recibe el caramelo. Solo dice bajito, que Dios los ayude. Rafael, con el orgullo herido, echa las monedas en el bolsillo sucio y de todos modos ofrece el caramelo. La llovizna vuelve, esa que no limpia nada y solo molesta. Los autos aceleran, las bocinas rompen el silencio de quienes van dentro de ellos. Cada puerta cerrada hace que Rafael se pregunte si alguno de esos adultos recuerda que alguna vez fueron niños. Siente el llanto subir, pero lo traga, porque se prometió a sí mismo que Isabela nunca lo vería desfallecer. Isabela empieza a toser más. Se aprieta el pecho, los ojitos cerrados por el dolor. Rafael siente crecer la desesperación, y entonces no comprende por qué nadie ve que él no quiere limosna, solo salvar a su hermana. Nada más. El viento sopla otra vez. Siente el olor de comida que viene de algún bar. El estómago ruge fuerte y mira a su hermana, piensa en pedir más, probar en otro semáforo, lo que sea. Pero hoy está difícil. Los autos no paran. La esperanza se va. La bolsita está ya casi vacía. Sus dedos duelen de tanto sujetarla. Rafael mira el cielo, todavía medio nublado, medio oscuro. Parece que el universo entero les dio la espalda. Entonces cierra los ojos un segundo y siente caer una lágrima. Isabela lo nota. Le toca la cara, débilmente. No llores, Rafa. La forma en que lo dice, tan suave, tan gastada, le hace temblar. Él aprieta la bolsa, respira bien hondo y dice bajito, más para sí mismo que para ella. No voy a rendirme. Aunque tenga que quedarme aquí toda la noche, te voy a salvar. Los autos encienden las luces. Más gente cruza, más miradas apuradas, más indiferencia. Una ambulancia pasa lejos, su sirena llorando con la noche. Rafael mira los pocos caramelos restantes como si fueran toda la esperanza que le queda. Su orgullo pelea con la necesidad, pero sigue. Pone la mejor sonrisa que puede, aunque el cansancio se le vea en la cara. Cuando mira a Isabela y ve la confianza que ella deposita en él, siente crecer un hilo de coraje en el fondo del corazón. Porque esa niña, ¡ay!, es un mundo entero. Y nadie en ese cruce, en ese mundo frío, lo sabe. El ruido de los autos parece aún más fuerte en esa esquina. Luces rojas y blancas parpadeando en los ojos de Rafael, que intenta encontrar una cara menos cerrada detrás de los vidrios subidos. Ya perdió la cuenta de cuántas veces ha dicho, en voz quedita, «Están calentitos, señor. ¿Quiere un caramelo? Por favor». Nadie contesta. Unos lo vigilan por el espejo, otros toquetean el celular. Alguno acelera solo para escapar. Él se detiene, respira hondo, mira a Isabela. Su hermana duerme ahora, o al menos lo intenta, ardiendo de fiebre, el rostro pegado a su pecho. Se siente su calor quemando a través de la ropa fina, y esa tos contenida, un sonido ronco y triste, que estalla de vez en cuando. Solo queda una fila de autos. El último llama la atención desde lejos, limpio, reluciente incluso bajo la lluvia, una Mercedes negra gigante, completamente distinta a los coches maltrechos alrededor. Rafael se acerca con cuidado, sintiendo las piedras frías quemando más sus pies descalzos. Tiembla, aprieta la bolsa con la mano libre, fuerza para no llorar. No ahora. Se imagina rápido que quizá, solo quizá, el dueño de ese auto ayude. Su madre decía, todo el mundo tiene un corazón bajo las capas. Pero él no ve corazón alguno en ese hombre de detrás del vidrio. El hombre viste un traje que parece caro, diferente a lo que Rafael ha visto en su vida. Pelo ordenado, pero con un mechón sobre la frente, como si recién hubiera salido de una discusión fuerte. Y es cierto, se le oye hablando por teléfono, voz alta, irritada, como peleando con alguien invisible. Rafael duda, se queda parado, y casi desiste. Pero Isabela se mueve y lanza una de esas toses que salen de lo más hondo. Pasa un auto salpicando un charco y el viento atraviesa el cuerpo de Rafael. Él reúne fuerzas que ni sabía que tenía y golpea el vidrio, apenas una vez, temiendo asustar. Desde dentro, el hombre lo mira con gesto duro y ni cuelga el teléfono. Solo resopla y baja la ventanilla lentamente. El olor a cuero del auto invade la cara de Rafael, mezclado con un perfume fuerte, más frío que acogedor. El hombre mira a Rafael como suelen hacerlo todos, como si fuera parte del asfalto, invisible, inconveniente, solo otro problema al final del día. Rafael ensaya una sonrisa, tan pequeña que casi no se nota. «Buenas noches, señor. Solo quería venderle unos caramelos. ¿No quiere?» La voz le falla a mitad de la frase. Se le nota el miedo mezclado con una chispa de esperanza. El hombre mira la bolsa, después la ropa rota del niño.
Sus ojos caen en Isabela, que levanta la cabeza medio dormida y vuelve a toser. Un ruido seco y doloroso. Por un instante, parece que el hombre va a echarlo, como todos. Tamborilea los dedos en el volante. El teléfono suena más que nunca, pero él ignora a la persona y observa la piel de Rafael, el temblor del mentón, ese modo raro de sostener a su hermana, con miedo a soltarla, miedo a que desaparezca. El viento es aún más frío ahora y Rafael nota lo vulnerable que está ahí. Da un paso atrás, casi pidiendo disculpas. El dueño del Mercedes niega con la cabeza, como si ni creyera que se quedó escuchando, y suelta unas palabras rápidas por teléfono. Corta la llamada en seco. El silencio pesa más que el bullicio de la avenida. Mira a Rafael de arriba abajo, y solo se mueve un músculo tenso cerca de la boca, gesto de fastidio. Rafael siente que ya no tiene nada más que decir. Mira a Isabela, ve su cara sudada pegada a su pecho y lo siente todo de nuevo. Miedo, hambre, vergüenza. Pero esa vez, una lágrima se escapa. No quiere llorar delante de nadie, pero el cuerpo no resiste. Y entonces, como si sacara valor por su hermana, saca del bolsillo un pequeñísimo papel arrugado y sucio y se lo entrega a la mano grande del hombre, casi sin mirar. No dice nada. Solo pone el papel en su mano. El hombre lo agarra despacio, casi con asco, lo abre apenas, frunciendo el ceño. Es solo una frase: por favor, salve a mi hermana, hago cualquier cosa. Rafael se queda ahí, esperando alguna señal, cualquier gesto. Del coche de atrás alguien toca bocina, molesto por la demora. En ese momento, algo en los ojos del hombre cambia. No se sabe si es lástima, cansancio o solo sorpresa al ver que el mundo no está tan lejos como quisiera. Lo que era pura impaciencia se convierte en algo parecido al miedo. Sostiene el papel, mira de nuevo a Isabela, al brazo flaco de Rafael que la abraza tan fuerte, y tarda en decir algo. Recién ahora Rafael siente el frío de verdad. El cuerpo le tiembla por dentro, la mano esconde el resto de caramelos, y la mirada le suplica aquello que su orgullo nunca dejaría pedir. El silencio entre los dos parece no terminar nunca. Por fin el hombre respira hondo, suelta el aire con un suspiro que mezcla rabia del día, rabia del fastidio, y quizá, un poco de compasión. Mete la mano al bolsillo y saca un billete, lo estira por la ventana con una expresión casi de obligación. Pero Rafael niega con la cabeza, rechaza, vuelve a abrazar a Isabela con ambas manos. La desesperación le hace brillar los ojos aún más. El hombre frunce el entrecejo, como si no pudiera creer ese rechazo. Pero antes de que diga algo, Isabela suelta una tos más fuerte, de esas que le parten el pecho a Rafael, y por un segundo la mirada de ese hombre poderoso se desarma. Se nota que algo removió las capas de hielo que se puso encima. Mira el papel, los mira a ellos dos, y, por un instante, ni el lujo ni el auto ni la voz poderosa valen nada. Solo queda el silencio, roto apenas por la tos de Isabela y el ruido lejano de una São Paulo imparable, como si nadie más que los tres tuviera conciencia de esa noche helada. Arthur no disimula el fastidio ni un segundo. Mira a Rafael como si mirara algo que molesta su día, con la cabeza levemente para atrás, la ceja levantada, boca apretada entre desprecio e impaciencia. Juguetea con la llave del coche, impaciente, como quien quiere irse ya. Adentro, el aire está caliente, huele a cuero nuevo y perfume caro, ahogando cualquier cosa de la calle. Fuera de ahí, toda São Paulo parece temblar de frío. El viento congelado recorre el asfalto mojado, los claxones de los buses, gente con prisa y nadie viendo nada fuera de su mundo. Rafael traga saliva y pregunta, casi en susurro, si el señor quiere un caramelo. En esa voz hay esperanza y un viejo miedo. El niño no tiene abrigo, los pies sucios y marcados. El pelo pegado a la frente, los ojos grandes y negros, brillando de ansiedad y vergüenza. Reajusta a Isabela porque ella empieza a moverse, incómoda. Tose bajito, tapándose la boca con la manito sucia. Nadie debería cargar una cruz así con 9 años. Arthur revira los ojos, como quien se cansó de pedir silencio donde ya no hay esperanza. Ni siquiera le responde de inmediato. Solo observa al niño de pies a cabeza, revisa la ropa, los dedos, la bolsita casi vacía de caramelos. Suspira. Se recuesta en el asiento. Y tú no sabes trabajar. Suelta de pronto, frío, mirando a Rafael como si esas palabras fueran escupidas. El tono es duro. Se nota la rabia, pero tal vez también encierre un poco de cansancio. Arthur ni concibe el filo de lo que acaba de decir. Rafael pone el pie en el suelo y siente el agua fría del borde de la acera. Se ve que tiembla, y no solo de frío, sino de otra cosa. El niño baja la mirada,
la respiración atorada. Aprieta a Isabela contra el pecho, como queriendo protegerla incluso de lo que acaban de escuchar. En su rostro se dibuja un temor que no es solo por no vender caramelos, sino por perder hasta la poca dignidad que le queda esa noche. Isabela empieza a toser más fuerte. 3 ataques consecutivos, largos. Su cuerpecito se sacude en los brazos del hermano, los ojos apretados por el dolor, una lágrima deslizándose. El ruido de la tos corta todo por un segundo. Gente pasa al lado, lo ignora, cruza rápido la calle. Uno que otro ambulante mira de lejos, pero nadie se importa realmente. Arthur aprieta el volante, la mandíbula tensa. Finge que nada de eso le afecta. Finge que todo es un caso más, solo otro niño fastidiando en el semáforo. Pero en el fondo, algo le molesta. Algo le golpea por dentro. Su mirada, que hace segundos era puro desprecio, ahora se centra un poco más en el rostro cansado de Rafael. Quizá, por primera vez, Arthur mira realmente esas ojeras, ese afán por esconder la angustia mientras mece a su hermana, murmurando bajito tranquila, vela, tranquila. El viento sopla más fuerte, hace volar un envoltorio de caramelo de la bolsa sucia y lo deja junto a la rueda del coche. Isabela intenta enroscarse más, los dedos clavados a la camiseta de su hermano buscando calor donde ya no hay. Rafael muerde su labio, se traga las ganas de llorar. Y es raro pensar que en ese momento el vacío entre él y Arthur parece un océano enorme. Uno está encerrado en el coche, sobrado de todo, y el otro fuera, con casi nada, solo la hermana y una última esperanza. La bocina de un camión hace que Arthur se sobresalte un poco. Vuelve a mirar a Rafael, el gesto menos duro, aunque la voz no tenga gentileza. No es así como se vive. Hay que trabajar. No quedarse pidiendo en los semáforos, dice, ahora más bajo, casi murmurando para sí mismo. Pero esta vez, parece que hasta él siente el peso de decir eso a un niño de 9 años con una hermana enferma en brazos. La duda asoma en sus ojos, por un segundo. Rafael no responde. Trata de tragarse el llanto, de no temblar. Le acaricia el pelo a Isabela, torpemente, las manos frías y temblorosas. Mira a Arthur, casi en un ruego silencioso, al menos una mirada más humana. Quizá, solo eso. En el auto, el teléfono de Arthur vibra otra vez, una notificación iluminando la pantalla. Él la ignora. Mira la calle oscura, luego vuelve a Rafael, y esta vez su mirada se demora. Mira esa cara cansada, los labios partidos por el frío, la vergüenza de estar ahí. Detrás, un conductor grita que abran paso. Pero para Arthur, en ese instante, ni el tiempo corre igual. Algo le pesa por dentro, aunque no lo deje ver. Quizá le recuerde algo antiguo que ni quiere recordar. Quizá sienta solo una culpa sin nombre. Rafael se da cuenta de que no va a sacar nada bueno de ahí. Aprieta con más fuerza la bolsita, acomoda a Isabela en el regazo ya jadeante, los ojos fijos en el suelo, el pecho subiendo y bajando rápido. Está fuera del auto, pero lejos de cualquier lugar seguro. Y Arthur, rodeado de lujos, parece más lejos aún de entender cuánto duele todo. La luz del semáforo cambia otra vez. Gente impaciente prende las luces altas. Rafael se queda quieto, sin saber si insistir, volver a la acera o simplemente desaparecer entre la multitud. Arthur, adentro, gira el rostro al vidrio, pero antes de arrancar, se detiene un segundo. Un fastidio difícil de ocultar le oprime el pecho. Podría simplemente dar una moneda, mandar al niño lejos. Pero ya no es tan fácil ignorar. Afuera, la tos de Isabela resuena suave. Rafael cierra los ojos, se aferra fuerte y respira como si fuera la última oportunidad. Y el silencio entre los tres, Rafael, Isabela y Arthur, dura una eternidad, mientras cada uno espera, a su modo, que ocurra un pequeño milagro. El vidrio del coche de Arthur seguía medio bajado, pero el viento helado entraba igual, trayendo olor a lluvia próxima y gasolina vieja. El niño en la ventanilla parecía aún más pequeño. Rafael abrazaba fuerte a su hermana, como si intentase proteger a Isabela no solo del frío, sino del mundo entero. La niña volvió a toser, un sonido ronco, no solo de dolor físico, también de miedo. Un miedo que parecía antiguo para alguien tan chiquita. Arthur respiró hondo. Sacó la billetera, tomó unos billetes, más de lo que el niño ganaría en un mes vendiendo caramelos. Lo hizo rápido, automático, como si tachara una tarea en lista. Extendió el dinero por la ventana, los billetes casi volando con el viento. Anda, niño, toma. Lleva a la niña al médico, dijo, sin mirar de frente a Rafael, mirando el tráfico por delante. Pero Rafael no se movió.
Solo miró el dinero como si fuera una trampa. Su cara, bajo la luz sucia del poste y los faros, no era la de un niño que encontró lo que quería. Al contrario, los labios le temblaban, los ojos hundidos, enrojecidos, más de preocupación que de frío. Metió la mano en lo hondo de su short roto, con sumo cuidado, como quien resguarda diamantes. Cuando sacó la mano, no era dinero. Era un papel, un billete arrugado, sucio. Rafael se lo tendió a Arthur. Las manos le temblaban, pero parecía que en ese pedazo de papel estaban todas sus esperanzas. Habló bajito, casi susurrando para no despertar a Isabela en su regazo. Señor, no quiero su dinero. Solo, por favor, lea esto. Arthur retrocedió un poco, confundido. Se notaba que un hombre que firma papeles de millones cada día no estaba acostumbrado a recibir papelitos escritos a mano por niños de la calle. Tomó el papel. La punta de sus dedos rozó la mano helada de Rafael. Fue solo un segundo, pero era imposible no sentir ahí mismo la diferencia entre dos mundos. La suavidad de una piel bien cuidada y la aspereza de una mano golpeada de quien se sostuvo muchas veces contra la acera. Antes de abrir la nota, Arthur miró a Rafael. El niño miraba hacia abajo, los hombros caídos como si ya se esperara escuchar un no o un regaño en cualquier momento. Isabela soltó otro gemido y se acurrucó aún más contra el pecho de su hermano. El papelito estaba sucio, manchado, algunas letras corridas. La letra era temblorosa, de niño, como si cada trazo fuera un esfuerzo, cada palabra un grito de auxilio de alguien que ya no sabe pedir nada más. Por favor, salve a mi hermana, hago cualquier cosa. Arthur leyó despacio. La frase era sencilla, pero dolía de otra forma. Pasó el dedo por el papel sin darse cuenta, como quien busca allí alguna verdad escondida. Cuando terminó, volvió a mirar al niño. El silencio entre ellos se volvió denso. El ruido de la avenida Paulista, bocinas, sirenas a lo lejos, todo parecía distante, apagado. La cara de Rafael estaba mojada. Ni siquiera lloraba en voz alta. Solo dejaba que las lágrimas cayeran, callado, como quien no quiere mostrar más debilidad. Ningún niño debería saber llorar así. En silencio, como si hasta llorar fuese peligroso. Isabela se movió, rostro hundido en el pecho del hermano, bracitos finos y sucios aferrados a su cuello. El olor que venía de los dos era una mezcla de frío, sudor, un poco de caca de paloma, jabón barato. Solo quien durmió bajo un puente conoce ese olor. Un hombre atrás tocó el claxon, molesto porque el coche llevaba parado demasiado tiempo. Arthur ni respondió. Solo miraba el papel en sus manos, la frase repitiéndose una y otra vez en la cabeza. Sintió que el corazón le latía diferente. Como si algo muy dentro de sí tirara de un hilo antiguo, el eco de un dolor que intentó enterrar con los años y el dinero. Por un instante pensó en otra niña, una cara que no veía hacía mucho, pero la imagen se borró rápido, junto con la ira de la discusión reciente. Si alguien de fuera mirara, juraría que Arthur solo estaba quieto, tan frío como siempre. Pero por dentro, sintió que le temblaba la mano. Esa sensación de no saber qué hacer, ni siquiera qué respuesta darle a esa súplica. Porque ahí, por primera vez en mucho tiempo, Arthur entendió que el dinero no podía comprar lo que estaban pidiendo. No era vender dulces, no era limosna. Era alguien pidiendo socorro de verdad. Cada palabra de la nota se le pegó como chicle en el zapato. Rafael miraba, esperando cualquier cosa, hasta un grito, un insulto, lo que fuera que rompiera el silencio. Pero Arthur se pasó la mano por la cara, disimulando el nudo en la garganta. El olor a lluvia se hacía más fuerte, unas gotas empezando a estrellarse en el parabrisas. Entonces devolvió el dinero, reposó la mano sobre el volante, pero sus ojos seguían fijos en el billete. Se quedó allí, sintiendo el peso de la responsabilidad, preguntándose si todavía le quedaban agallas para dar la vuelta. Y Rafael, aún pegado a la ventana, solo deseaba que alguien, por un segundo, lo mirara no como un mendigo, sino como un hermano. Aquella noche tan fría, el mayor pedido no era caridad. Era que alguien creyera en ellos. Dentro del coche, nadie hablaba. Solo el vidrio empañado por el vaho caliente. Solo el rumor sordo de la calle colándose por las rendijas. Arthur agarraba el volante con las dos manos, dejando el papel arrugado en el asiento del copiloto, como si ese trocito sucio pesara toneladas. Afuera, la vida no se detenía. Bocinas, faros, gente gritando alguna oferta, motos entre los autos. Pero dentro de ese BMW, el tiempo se congelaba. Era como si ni el motor vibrara ya. Arthur miró por el retrovisor, y por un segundo, vio solo su propio rostro. Cansado,
los ojos rojos aún de la discusión de antes. Pero enseguida la imagen de Rafael apareció allí, en la acera, devolviéndole la mirada con una extraña valentía. Y en su regazo, el rostro de la niña, demasiado pequeña, demasiado débil, tosiendo sin fuerza siquiera para llorar. La nota resonaba en la cabeza de Arthur. Por favor, salve a mi hermana, hago cualquier cosa. La letra torcida, manchada. La F al revés, la Q más grande que las demás. Un pedido tan simple, tan directo. Nada de cifras, nada que negociar. Era vida o muerte en un trozo de papel. Cerró los ojos un momento y solo escuchó el peso de su propia respiración. En algún rincón, la memoria de su hija se coló sin permiso. Su pelo, el olor de su cuarto, el peso de cargarla sobre los hombros un domingo cualquiera. Esos domingos nunca volvieron. Cuando abrió los ojos, una lágrima amenazaba con arder en la esquina. Se limpió la cara rápido, como si pudiera borrar con la mano todo aquello. Los hombres no lloran, mucho menos un empresario como él. Pero allí, no era empresario. No era rico. No era nada. Se quedó atrapado en el pensamiento. ¿Y si fuera mi hija ahí fuera, tosiendo en los brazos de un hermano desesperado? Por un instante, volvió la rabia. Rabia contra el mundo, contra los timos, contra las historias tristes que siempre golpean en la ventanilla de su coche. ¿Cuántas historias había escuchado ya? ¿Cuántas veces se detuvo a dudar, puso mala cara, aceleró para olvidar? Intentó poner el auto en marcha, pero la mano le falló. Las voces de los peatones crecían en la acera, vendedores discutiendo, una mujer preguntando si iba a comprar agua. Arthur ni respondió, solo volvió a buscar a Rafael en el retrovisor. Rafael no se movía. Solo aferraba aún más fuerte a su hermana, mirando a Arthur sin pestañear. Isabela emitió un leve ruido, intentó toser, y él le dio palmadas suaves en la espalda, como enseñan los sanitarios en la tele. En el pecho de Arthur, un peso nuevo, una especie de vacío que llevaba meses, quizá años, fingiendo no sentir. Y pensó que a lo mejor todo era mentira, a lo mejor solo era teatro para conseguir dinero. ¿Cuántos adultos caen en historias así? Gente inocente, lista para ser aprovechada. Pero el miedo en la cara del niño no era mentira. No podía ser teatro. No allí, no en esa noche helada. Los dedos de Rafael rojos por el frío, sin calcetas, descalzo. La forma en que titubeó al darle la nota, como si pedir ayuda doliera más que cualquier herida física. En el fondo, Arthur supo que tenía que decidirse ahora. Si fingía que no vio, a lo mejor ya no volvería a dormir tranquilo. Si ayudaba, podía arrepentirse, podía salirle mal. El mundo cobra caro a los que se involucran. Pero si esa niña moría, eso sí que no lo podría olvidar, aunque quisiera. De un impulso áspero, Arthur se quitó el cinturón. El clic sonó como una explosión dentro del coche silencioso. Empujó la puerta, sintió el aire frío sobre la piel, el ruido de la calle tan nítido de pronto. Rafael se echó hacia atrás, esperando que lo fueran a insultar, quizá a echar como siempre. Pero Arthur solo le hizo una señal con la mano y dijo: «Muéstrame dónde están». La voz le salió ronca, atorada en el pecho, casi una súplica, casi una orden. Se notaba que los ojos de Rafael brillaban, llenos de dudas y miedo. El niño apretó más a su hermanita, titubeó. Lo miró como diciendo: «¿Será que puedo confiar?». Tardó varios segundos en decidirse. Isabela tosió otra vez, su cuerpo desechó. Solo entonces Rafael asintió. Se dio la vuelta y comenzó a caminar despacio, desconfiado, mirando atrás cada 3 pasos. Arthur fue tras él, sintiendo el asfalto frío bajo los zapatos caros, la gente mirando de reojo, extraños viendo a un tipo de traje siguiendo a niños sucios por la avenida. El corazón de Arthur latía distinto. No era miedo, ni el subidón de cerrar un trato. Era un nudo de esos que no se deshacen fácil. A ratos, casi se paraba. Imaginaba a su hija en esa situación. No conseguía apartar ese pensamiento. Y sentía rabia de sí mismo, de nunca haber mirado de verdad el dolor ajeno. Bajaron por una callejuela, cruzaron bajo un viaducto. Olor a basura, plástico quemado, todo húmedo por el sereno. El viento arrastraba cartones, levantaba polvo. Sorprendía lo oscura y triste que parecía esa noche debajo de aquel puente. Ninguno hablaba. El silencio pesaba. El miedo pesaba más aún. Arthur pensó en regresar. Su cabeza gritaba: «¿Qué estás haciendo? Esto no es tu problema». Pero en el fondo lo sabía. Si era su problema. Porque ahora lo había visto. Porque ya no podía fingir. Más adelante, el niño se detuvo en un rincón. Sostuvo a su hermana como madre.
Mirada perdida, cansada, pero con un poco de esperanza asomando ahí. Arthur sintió que todo giraba dentro de él. Recuerdos, culpas, hasta unas ganas de llorar que ya no sabía que tenía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el sitio adecuado. No sabía lo que iba a encontrar, ni si iba a poder ayudar. Pero decidió, ahí, en esa calle mojada, que esa vez llegaría hasta el final. Arthur salió del coche tragándose el frío de la noche y el ruido de los motores a sus espaldas. El niño iba ya por delante, rápido, abrazando a su hermanita con tanto cuidado que parecía estar cargando algo mucho más frágil que una niña. El suelo estaba mojado, resbaladizo, y cada paso de Rafael sobre el asfalto sonaba como un latido acelerado. Arthur jamás había pisado esa acera, nunca había mirado en serio lo que había bajo los puentes de Sao Paulo. Pasaron junto a una cafetería cerrada, luego por dos perros peleando. Rafael miró atrás, desconfiado, pero no se detuvo. Ni siquiera dio tiempo a que Arthur pensara en renunciar. Y ahí, en el silencio extraño del comienzo de la madrugada, solo se oía el viento empujando bolsas de basura y el carraspeo atrapado en la garganta de la niña. Cuando llegaron a su rinconcito, Rafael se agachó sin ceremonia. Era un rectángulo apretado, bajo una columna enorme, el agua goteando sin cesar. El colchón, si es que se le podía decir colchón, pegado a un pedazo de pared llena de grafitis. Un lado estaba mojado, todo manchado. Al otro, una manta que seguramente fue de colores alguna vez, pero ahora era puro gris. En el rincón, un camioncito de juguetes sin ruedas y una muñeca desnuda. Un vasito con agua medio sucia parado en un balde. Había incluso algunos pedazos de pan ya viejos, con sabor a ayer y anteayer. Isabela se despertó tosiendo. Esa tos ronca, profunda, imposible de ignorar. Miraba a la nada, ojos enormes, enrojecidos. Forzó una sonrisa cuando Rafael la acomodó en el colchón, como diciendo todo está bien, sabiendo que no estaba bien en absoluto. El viento entró helado e hizo que la niña se aferrara aún más a su hermano, los deditos como ramitas. Arthur se quedó parado un buen rato, sin saber dónde poner las manos. El olor era fuerte, a moho, ácido, basura húmeda y ropa sucia. Pensó en cómo su propio saco olía a perfume caro y cuero, y le dio vergüenza, una vergüenza nueva para él. Miró al suelo, a los juguetes rotos, al colchón empapado, intentando entender cómo eso era posible. A veces Isabela temblaba tanto que el colchón entero se movía. Su cara ardía de fiebre, pero no se quejaba. Miraba el techo con miedo contenido, demasiado cansada hasta para llorar. Rafael jaló la manta e intentó tapar a su hermana, pero era tan delgada que no servía de nada. Él ni lo dudó, se quitó su propio chaquetón y lo puso encima, como si fuera rutina. Se tumbó al lado, tratando de calentar a la niña con su cuerpo. Miró a Arthur, de lejos, sin pedir nada. Solo esperó. Arthur jamás se quedaba sin palabras. Pero allí, sintió un nudo amargo en el pecho. Pensó en su propio hijo, en la hija que ya no estaba, y le dolió. El rostro se le endureció, tieso. Fingió estar impasible, pero en realidad cada parte de sí quería salir corriendo de allí, menos la mirada, que no podía despegarse de los niños. Vio el corte en la frente de Rafael, la herida en el brazo de Isabela, el modo en que ambos intentaban hacérselos fuertes aun estando rotos por dentro. Rafael lo notó. Se quedó sentado, callado. Sus ojos rebuscaban una salida, alguna magia. Pero no había. Solo se encogió, acariciando la espalda de su hermana, murmurando algo al oído, como si fuese una oración inventada. La niña sonrió leve, apenas, y cerró los ojos despacio. El ruido del tráfico arriba era solo un telón de fondo distante. El escenario real era esa vida detenida abajo, el reloj de la infancia robada, el silencio de quien se acostumbró a no esperar nada bueno. Arthur sentía rabia de sí mismo. Rabia de no haberlo notado antes. Rabia de tanta porquería, de tanta indiferencia pasando a diario por la pista de arriba. El niño trató de esconder un bostezo, pero el cansancio ganó. Se pegó más a su hermana, protegiéndola hasta dormido. Por un segundo, su expresión dejó de ser la de un niño valiente y se volvió la de un chiquillo asustado, demasiado pequeño para este mundo. Y Arthur entendió que el miedo mayor ahí no era al frío, ni a la oscuridad, era al olvido. La lluvia arreciaba, gotas golpeando fuerte en la chapa de metal. Arthur ya no pudo aguantarse. Se acercó despacio, se agachó y preguntó bajito, ¿pasas frío así cada noche? Rafael ni respondió del todo. Solo alzó la mirada, exhausto, y asintió, como diciendo es lo que hay. No había respuesta suficiente para eso.
Al empresario se le cerró la garganta. Metió la mano en el bolsillo, rebuscó entre las llaves, en el reloj. Quiso dar dinero. Quiso prometer el mundo. Pero no bastaba. Se quedó observando los detalles, la forma en que el niño acomodaba la almohada improvisada, las marcas en sus zapatos viejos, la muñeca envuelta en cinta adhesiva. Cada cosa contando una historia, de alguien sin opciones, que perdió a su madre temprano, que solo quería un milagro, un gesto de un forastero en ese infierno. El viento entró más fuerte. Isabela tosió otra vez. Ahora un ruido seco que partía el aire. Rafael se despertó otra vez, asustado. Miró a Artur como si gritara, sin voz, «Ayúdame, por favor». Esta vez Artur no apartó la vista. Sintió el verdadero peso de todos sobre los hombros. El corazón le advirtió, «O haces algo ahora, o esa niña no sobrevive una noche más en ese mundo». En ese instante decidió, no se iría de allí igual que llegó. Poco a poco, Artur comprendió lo que nunca le supieron explicar. La compasión no es lástima, es la valentía de ver el dolor ajeno y hacerte responsable de él. No veía solo dos caras entre la miseria. Se quedó mirando el papel, el dedo temblando apenas, casi imperceptible si alguien estuviera ahí presente. Era una mezcla de susto y añoranza de una época muy lejana. Trató de recordar, cuánto hacía que no pensaba en Doña Rosa. Décadas, tal vez. Desapareció de la casa después de un tiempo. Cuando la madre de Artur enfermó, el recuerdo era borroso, pero el sentimiento estaba ahí, intacto en ese nombre garabateado. Pensó en Rafael, en la forma en que el niño lo miró en la puerta del hospital, sin ira ni picardía, sino con un miedo profundo, el de quien ya no cree en nada, pero insiste porque es la última esperanza. Recordó esos ojos hundidos, el rostro sucio, el amor desesperado por su hermana, y ahora, ese apellido que saltaba de la memoria como una pieza encajando poco a poco. ¿Y si no era coincidencia? ¿Y si ese niño no solo pedía un favor, sino que devolvía una parte de la antigua vida de Artur? Las voces de la familia seguían retumbando en la casa, afiladas. Te están engañando, vas a gastar una fortuna con esos críos, ni sabes quiénes son. Pero ahora, con ese nombre ahí, Artur ya no podía simplemente cerrar el papel y olvidar todo, como intentó antes. Se pasó las manos por la cara, sintiendo la barba crecer áspera, y se levantó, cansado, mirando hacia afuera, la noche cerrada, llena de recuerdos fríos. Tomó el móvil, dudó un par de segundos antes de marcar. ¿Dona Rosa seguiría viva? ¿Le recordaría aún? ¿Guardaría algo de ese tiempo? ¿O habría enterrado todo como tantos lo hacen con los grandes dolores? Un timbrazo, dos, nada. Artur miró la hora, se dio cuenta de que ya era casi madrugada, igual volvió a llamar. Cuando finalmente escuchó una voz anciana y cansada al otro lado, el corazón se le encogió de un modo extraño, como si toda su niñez volviera de golpe. «Hello, Dona Rosa». La voz de la señora era dulce, pausada. Lo reconoció al instante, llamándolo niño Artur, como si el tiempo no hubiera pasado. Solo escucharla le dieron ganas de llorar, pero se mantuvo firme, carraspeó y buscó las palabras correctas. No le contó del billete enseguida. Solo preguntó por su salud. Le dijo que necesitaba verla para aclarar un asunto del pasado. Le explicó que era urgente, que era sobre unos niños. La voz de Doña Rosa se tornó preocupada. Dijo que podía ir temprano, que él sabía dónde encontrarla. El silencio pesó al cortar. El sonido del reloj ahora era aún más fuerte, marcando cada segundo que pasaba pensando en cómo las piezas de ese rompecabezas se movían solas ante él. Por el pasillo oscuro pasó frente a la sala, donde todavía olía a café viejo viniendo de la cocina cerrada. Se detuvo y se quedó allí un rato, recordando su niñez, cuando la casa parecía enorme y cálida. Un tiempo en que Doña Rosa horneaba tortas las tardes de domingo y su risa se mezclaba con los ruidos de la casa llena. Ahora sentía el peso del pasado oprimiéndole el pecho. Si Rafael era de verdad nieto de Doña Rosa, si el destino le estaba devolviendo esa familia justo así, ¿por qué ahora? ¿Por qué esa niña enferma? Ese chico mirándolo como última esperanza, porque ellos se cruzaron en su vida en medio de tanto dolor antiguo. Intentó acostarse, pero no durmió. Dio vueltas en la cama escuchando el viento afuera como si alguien golpeara la puerta, como si el mundo entero le empujara a moverse. Cerró los ojos y volvió a ver los ojos tristes de Rafael y Isabela. Entonces rezó bajito, tal vez por primera vez en años, para que la verdad diera sentido a todo, para que ayudara a salvar no solo a esos niños, quizás también al niño perdido que él mismo había sido. La noche no tuvo tregua. Artur esperó el amanecer,
cada vez más convencido de que no era solo compasión, no era simple debilidad. Era otra cosa que dolía y pedía respuesta, algo que necesitaba reparar, o tal vez recuperar, antes de que sea tarde para todos. La sala estaba casi en silencio, roto de vez en cuando por el reloj antiguo de la pared. Olía a café frío, un pan duro olvidado en la mesa. Doña Rosa, sentada con las manos llenas de arrugas, no apartaba los ojos de Artur desde que llegó. Parecía intuir que algo importante estaba por suceder. Él, siempre tan controlado, jugueteaba con sus dedos, intentando disimular el nudo en el pecho, pero no lograba ocultarlo. Miraba al piso como si buscara respuestas en las manchas de la madera. Respiró hondo antes de hablar, casi sin voz, mostrando el papel arrugado, el mismo que Rafael le entregó como si fuera un pedazo de su propio corazón. Doña Rosa tomó el papel, lo apretó en sus dedos, tratando de leer ese nombre difuminado al final. Los ojos se le llenaron de lágrimas, de manera diferente, profunda. Ese nombre es de mi niña, señor Artur. La mamá de Rafael. Era mi hija. En ese instante, el silencio en la sala fue tan pesado que hasta el reloj pareció detenerse. Artur sintió que el corazón le daban un puñetazo. Todo a su alrededor pareció alejarse, como si el tiempo retrocediera, voces de niños corriendo, risas en los pasillos de la mansión. Una joven de uniforme blanco jugando con él. Era ella. Era la hija de Doña Rosa. Aquella que se sentaba a su lado cuando él no tenía quien le escuchara, cuando los adultos no querían saber del dolor de un niño rico y solitario. Era extraño como el recuerdo regresaba con colores desvaídos, pero sólido. Artur recordó el olor a pudín, el trapo en las manos de Doña Rosa, la ternura con la que siempre le cuidó, especialmente después de la muerte de su madre. Ahora, allí, tantos años más tarde, sentía que una parte de esa niñez regresaba, solo que herida, desamparada, en los ojos de Rafael. Doña Rosa comenzó a llorar bajito, los hombros temblorosos. Hablaba despacio, casi en susurros, contando que su hija se fue de casa muy joven, soñando con libertad, con una vida mejor lejos de las rejas invisibles de la mansión. Nunca regresó. Mandó noticias de vez en cuando, hasta desaparecer. Y mire usted, el destino se las arregló para poner a su nieto en la puerta de Artur, pidiendo ayuda, sin ni siquiera saber quién era en realidad. Artur no hablaba. Solo sentía la garganta arder. Como si las historias estuvieran todas mezcladas. Su madre, olvidada en los retratos. Doña Rosa, hecha de fuerza y añoranza. La joven perdida, y ahora esos dos niños sin rumbo, viviendo bajo un puente. No era solo pena. Era culpa. Era peso. Un vacío antiguo que ni sabía que seguía ahí. Señor mío, perdóneme, dijo Doña Rosa, las manos temblorosas sosteniendo el billete. Yo nunca más vi a mi hija. Jamás imaginé, jamás, que mis nietos acabarían así. Lo miró a los ojos, brillando ahora de lágrimas contenidas. Él quería preguntar tanto, ¿cuándo fue que todo se vino abajo? Porque nadie lo supo. Pero se quedó mudo, respirando hondo, sintiendo que eso era más grande que cualquier pelea de familia, más grande que la frialdad que siempre usó como escudo. Era como si todos esos años de soledad, suyos y de esos niños, estuvieran ahora de la mano. Se preguntó si el universo hace esas crueldades para enseñar algo, si existe alguna razón mayor. No podía nombrar lo que sentía, solo sabía que ya no era compasión. Era familia. Era sangre. Ese papel tan sencillo llegó a sus manos porque tenía que llegar. Esa historia nunca fue solo sobre dos huérfanos vendiendo golosinas en el frío. Doña Rosa se levantó despacio y abrazó a Artur. Por un instante, él quedó rígido, al borde de la silla. Luego aflojó los hombros y cerró los ojos, dejando que el abrazo le envolviera, como si fuera la primera vez en años que alguien lo arropaba de verdad. Así quedaron los dos, compartiendo dolor y asombro juntos. La cabeza de Artur daba vueltas. Pensaba en Rafael sentado en ese banco duro del hospital, apretando los labios para no llorar. Recordó a Isabela, tan chiquita, luchando por respirar con los ojos velados de fiebre. Ahora todo eso era suyo. Ya no podía huir. Cuando Doña Rosa se separó, secándose las lágrimas con el borde de la blusa, lo miró de nuevo, pero distinto. Había respeto, esperanza y un deseo inmenso de proteger lo que quedaba de su hija, del pasado, de todo lo perdido. Afuera, la ciudad no sabía nada de esto. El viento pasaba frío por la ventana, los autos apurados en el asfalto mojado allá lejos, sin idea del milagro triste y hermoso que tenía lugar en esa sala oscura. Artur sabía lo que debía hacer. No era cuestión de elegir.
Solo amor, de ese que atraviesa tiempo, apellidos, miedos. Y sintió en el pecho algo crecer, como si, por primera vez en años, ya no estuviera realmente solo. Esa noche, Arthur descubrió que a veces, los que más necesitan ser salvados somos nosotros mismos. Y que el destino, a veces, acierta con la dirección del milagro cuando menos se espera. Arthur se quedó de pie en el corredor blanco del hospital, mirando la puerta cerrada con las manos en los bolsillos y los ojos clavados en el suelo, como quien no sabe qué hacer con todo lo que siente. El ruido de la lluvia afuera era fuerte, golpeando las ventanas, sumando bocinas y sirenas lejanas. Pero ahí dentro solo había silencio, roto a ratos por la tos leve de Isabela en la sala, o el llanto en secreto de Rafael, que intentaba ser fuerte, sentado en una silla de plástico con los puños cerrados, las uñas hiriendo los dedos pequeños. Los médicos lo explicaron de nuevo, con esas palabras difíciles, pero lo que quedó es simple. El tratamiento va a ser caro, difícil, largo, pero ella puede mejorar. Entre todo eso, Arthur sintió una voluntad extraña de hacer lo correcto por primera vez en mucho, mucho tiempo. Peor que su propio miedo era esa mirada suplicante de Rafael. Un niño que ya era viejo antes de tiempo, cansado, pero aún aferrado a la esperanza como quien sostiene a una hermana en brazos. Arthur se apoyó en la pared, el rostro tenso. Sentía su corazón latir distinto desde que supo su pasado. Ay, entendió que ya no había más excusas. Nunca fue bueno para los abrazos, ni las palabras dulces, pero en ese instante solo pensaba, nadie los va a dejar solos, nunca más. Nadie. La puerta del cuarto crujió y Rafael salió, el rostro colorado, los ojos secos. Miró a Arthur con cautela, como quien mide hasta dónde puede soñar. Se miraron unos segundos, ninguno sabía bien qué decir. El médico dijo que hay un remedio. La voz de Rafael salió temblorosa, casi un susurro. Pero ya no tengo nada para pagar. Ni nada más. El silencio se hizo pesado. Del cuarto venía el débil sonido de Isabela durmiendo, respirando con dificultad. Arthur respiró hondo. Sintió todo por dentro, rabia contra la vida, ganas de huir, pero también una ternura enorme por esos dos niños perdidos en el mundo. Se agachó, mirando a Rafael directo a los ojos, sin prisa, como si quisiera decirlo todo sin palabras. Van a venir conmigo. Los dos, habló despacio, para no asustarlo. Yo voy a cuidar de ustedes. No quiero que le falte nada a tu hermana. Ni a ti. De repente, el rostro de Rafael se desmoronó. El chico intentó aguantar el llanto, pero no pudo. Se le deslizó una lágrima gruesa, de esas que arden de vergüenza en la mejilla. Parecía que no lo creía, como si estuviera listo para otra decepción. Pero, ¿no te vas a ir? No era solo una pregunta. Era miedo, mezclado con una esperanza tan fuerte que dolía. ¿No nos vas a dejar como todos los demás? Arthur vio eso y, por primera vez en años, se sintió pequeño. El hombre rico, con todo, no sabía responder la pregunta sencilla de un niño que no tenía nada más que a su hermana en brazos y una promesa arrugada en un papel. El silencio se volvió aún más apretado, de esos que duelen en el pecho. Fue en ese momento que Arthur abrió los brazos, algo torpe, y atrajo a Rafael hacia él. El niño se pegó a su pecho temblando, como si hasta el propio abrazo le diera miedo. Arthur lo apretó fuerte, como si quisiera borrar todos los años de abandono, todas las noches de frío, todo el miedo. Nunca más, dijo en voz baja, sosteniendo la cabeza de Rafael con su mano grande. Te lo prometo. Nunca más los voy a dejar. El chico respiró hondo, sollozando, aferrado a la camisa de Arthur con sus manitas delgadas, como quien agarra una oportunidad de vivir. Por unos segundos, solo se oía el llanto y el viento afuera. Una enfermera pasó por el pasillo y los miró con una sonrisa triste, notando que en ese abrazo había más esperanza que en cualquier medicina. Después vinieron los papeles. Adopción, compromiso, firma. Arthur decidió ahí mismo, frente a todos, con voz firme, que sí, que ellos eran su familia. Nadie lo creía del todo, pero ya no le importaba. Al firmar cada hoja, sentía dentro ese temblor de miedo y felicidad mezclados, como un nuevo comienzo, como fe. Rafael sujetaba la mano de Isabela, ya despierta, con algodón vendándole el bracito. Ella sonreía apenas, mirando a él y al hombre grande que la iba a llevar lejos de ahí. La niña susurró, casi sin fuerza. ¿Te vienes con nosotros, señor? Arthur se arrodilló junto a los dos, le acarició la cabeza con ternura, el rostro todo derretido, lágrimas en los ojos que intentaba ocultar. No sabía rezar, pero ahí,
en el suelo frío de ese hospital. Era como si lo hiciera a su manera. Miró a los dos, una promesa en los ojos cansados. Nos vamos a casa juntos. Ahora somos familia. Rafael sonrió entre el llanto, casi asustado, como si ya no supiera hacerlo. Repetía bajito, temblando de alivio, como quien duda y agradece al mismo tiempo. Gracias, gracias, hasta que la voz se apagó en un abrazo apretado de los tres, mezclando olor a hospital, sudor, esperanza y un poquito de milagro. Fue ahí cuando todo cambió. Nada de lujos, ni de futuro perfecto por ahora, pero por fin había calor humano. El vacío que Artur cargó toda la vida empezó a deshacerse, despacio, gesto a gesto, lágrima por lágrima. Y Rafael, con la cabeza apoyada en el brazo firme de ese extraño que ahora era padre, entendió que sí, se puede confiar de verdad. Ya había una diferencia, ¿sabes? Se sentía en el aire, en cómo Rafael apretaba la manita de Isabela dentro del coche. No era miedo, por primera vez. Era algo liviano, esperanza, mezclada con esos nervios bonitos de quien entra en un mundo nuevo. Artur los miraba a los dos por el retrovisor, medio perdido en ese silencio. Hasta el chofer parecía menos tenso, quizás porque se oían risitas suaves del asiento de atrás. Isabela, después del remedio, dormía con la boca abierta, el pelo revuelto pegado a la mejilla, el pulgar en la boca. Rafael le acariciaba el brazo con todo el cuidado, como si protegiera el último tesoro del mundo. Cuando el portón de la mansión se abrió, ese estruendo de hierro parecía anunciar: terminó la vida de miedo. La casa, tan enorme y llena de luces, ya no era ese sitio frío que Artur recordaba. Era como si cada luz encendida dijera bienvenidos. Adentro, una mujer rubia, con coleta y aire de madre, los esperaba con una sonrisa sincera. Hola, Rafael. Hola, Isa. Yo soy Lucía. Solo de escuchar el nombre, a Rafael se le llenaron los ojos de lágrimas. Era el mismo nombre de su madre. Isabela despertó en brazos de Rafael, se secó la nariz con el dorso de la mano y miró alrededor, sin entender nada. Vio esa sala gigante, la alfombra mullida, el sofá suave, el olor a torta recién hecha. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin miedo, mostrando unos agujeritos pequeños entre los dientes. ¿Esta es nuestra casa ahora?, preguntó bajito. Artur se arrodilló, algo incómodo, porque nunca fue bueno con las palabras ni con los abrazos. Apoyó la mano en la espalda de Rafael, lo miró directo a los ojos. Sí, ya nunca más van a pasar frío. Se notaba la lucha en los ojos de Artur, intentando contener la emoción. Nadie habló durante unos segundos. Solo el sonido lejano de la lluvia contra las ventanas, pero adentro, todo era cálido. Lucía ya estaba tomando a Isabela en brazos, mostrándole los cuartos, el baño, juguetes guardados durante años en un armario. Rafael avanzaba despacio por los pasillos, con ropa delgada, los pies descalzos, temeroso de ensuciar aquel piso tan limpio. Artur lo miraba de lejos, con un cuidado nuevo, temiendo asustarlo. Dolía ver cómo un niño tan pequeño podía tener tanta responsabilidad en el rostro. Pero ya era distinto. Se volvía más liviano cada vez que Isabela reía, abría un cajón, o jugaba con un peluche. Rafael, apoyado en una pared, lo observaba todo, un poco perdido. Cuando Rafael tomó un cochecito antiguo de una repisa y empezó a girar la rueda con el dedo, Artur se sentó a su lado. «Sabes, ese auto era mío cuando tenía tu edad», dijo en voz baja. Rafael no sabía si era cierto, pero le regaló una sonrisita. Isabela apareció saltando, abrazada a un oso de peluche, apretándolo como si fuera de la familia hace años. «Mira, Rafa, ahora es nuestro». Su voz era suave, algo ronca por el cansancio, pero tan llena de alegría que hasta Lucía lloró en silencio, limpiándose las lágrimas con la manga. Cenaron juntos en la mesa grande, luz amarilla, comida de verdad, frijoles, arroz, ese olor rico a especias. Rafael miraba la comida, esperando el permiso para tomar. Artur estuvo un rato solo jugando con la comida en el tenedor, sin saber qué decir, hasta que empujó el plato hacia el niño. «Come, todo es de ustedes ahora. No tienen que pedir permiso para ser felices». Rafael miró a Isabela, luego a Artur, como quien todavía no lo cree. El hambre era grande, pero la vergüenza más. Poco a poco, comió. Cada bocado, una barrera vencida. Después de la cena, Lucía llevó a Isabela a bañarse, prometiéndole un pijama calentito. Rafael se quedó solo con Artur en la sala. El silencio era raro. Artur respiró hondo, miró a los ojos al chico. «Yo también perdí a alguien muy importante», confesó,
la voz ronca y temblorosa. Y por mucho tiempo pensé que no volvería a sentir felicidad aquí dentro. Se llevó la mano al pecho, señalando el corazón. Pero hoy estoy seguro de que los milagros existen. Rafael bajó la mirada, apretando el papel arrugado que aún guardaba en el bolsillo, ese que había escrito desesperado días atrás. Cuando sintió la mano de Artur posar suavemente en su hombro, no se apartó como antes. Se quedó ahí, recibiendo ese cariño nuevo, dejando que el miedo se fuera. Poco después, Isabela volvió oliendo a jabón. Llevaba el pelo peinado con un lazo rosa y el oso en brazos, mejillas sonrojadas, el pijama más grande que ella. Saltó en el regazo de Artur sin miedo, abrazándolo del cuello, y rió. Era una risa contagiosa, que se fue pegando a todos. Rafael, sin darse cuenta, también rió, una risa tímida, pero verdadera. Artur los miró a los dos, el corazón tan lleno que parecía a punto de estallar. Cerró los ojos un instante, agradecido por ese momento. Secó una lágrima que insistía en salir. Desde hoy, somos una familia, prometió en voz baja. Rafael apoyó la cabeza en el hombro de Artur. Y ahí, en medio de ese abrazo apretado, el pasado de dolor se quedó afuera de la casa. Adentro ya no había frío, ni hambre, ni miedo. Solo esperanza. Solo amor. Y, por primera vez, al mirar por la ventana, el mundo parecía un lugar posible. Allí, bien juntos, Rafael, Isabela y Artur, por fin creyeron que los milagros existen de verdad. Y que, juntos, podían con todo.